Amados hermanos, hemos estado estudiando desde hace no 4 semanas ni 4 domingos, sino desde hace 4 reuniones, ¿ya? Las últimas 2 semanas hemos estado estudiando la segunda carta de Pedro. Así que vamos a continuar hoy. Estamos entrados ya al capítulo 2. El capítulo 2 de Segunda Pedro es muy enfático en advertir a la iglesia de Cristo acerca del riesgo, del peligro, de los falsos maestros y de la enseñanza errónea que ellos transmiten. Así que nuestro estudio hoy va a girar alrededor de el carácter. ¿Cómo es el carácter de los falsos maestros? Vamos a hablar de el carácter de los falsos maestros y vamos a estar mencionando algo de la enseñanza que ellos transmiten. Es verdad que nuestra preocupación como iglesia, como cristianos, debe ser más conocer la verdad de Cristo que conocer el engaño de Satanás, ¿verdad? Nuestra principal preocupación no debe ser conocer el engaño de Satanás, sino conocer la verdad de Dios, porque es la verdad de Dios la que nos da la completa libertad, pero a la par de conocer la verdad de Dios, creo que también debemos conocer eh, el error doctrinal y quienes transmiten el error. Así que les animo a que nos ubiquemos en el capítulo 2, segunda carta de Pedro, y el viernes pasado leíamos el capítulo 2 y vamos a volverlo a leer, hermanos. Es un capítulo algo largo, pero yo estoy tan seguro que en repetir la lectura de una porción una y otra vez, obtenemos mucho provecho. Así que vamos a leerlo la segunda vez. Vamos a ubicarnos en el versículo 1, capítulo 2, segunda Pedro 2:1 en adelante. Sí, me encantaría que ustedes estuvieran siguiendo la lectura con sus Biblias, no solamente escuchando mi lectura, sino que también siguiendo ustedes la lectura en su Biblia. Dice entonces: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterios, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos, los falsos profetas y maestros, son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Así que, mis hermanos, el propósito de Pedro con esta segunda carta que escribe es advertir acerca del peligro de las falsas enseñanzas para la iglesia, de las doctrinas destructoras, de las herejías, de las medias verdades o de las mentiras completas. Pedro está advirtiendo de eso. Y decíamos el viernes pasado que la herejía, que la falsa enseñanza ha recorrido y ha tocado las filas, ha penetrado las filas de la iglesia de todos los tiempos, desde la iglesia del primer siglo hasta la iglesia moderna. El error doctrinal, las doctrinas destructoras han penetrado las filas de la iglesia y han hecho tremendo daño. Cuando Pedro se dio cuenta, o cuando Pablo se dio cuenta que en la iglesia de Éfeso había entrado la falsa doctrina o la enseñanza errónea acerca de la palabra del Señor, mandó a Timoteo y le dijo a Timoteo: te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo, al igual que Pedro y los autores del Nuevo Testamento, eran hombres celosos de que la verdad prevaleciera en la enseñanza de la iglesia. Y ese celo para que la verdad se enseñe en la iglesia debe prevalecer hoy y todos los tiempos. Y como les decía al inicio, el énfasis principal del Nuevo Testamento no es que conozcamos las falsas doctrinas, ni que nos preocupemos tanto por invertir toda una vida estudiando el carácter de los falsos maestros. La principal preocupación del Nuevo Testamento es que usted y yo conozcamos la verdad de Dios, conozcamos a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, como la fuente y como el autor de nuestra salvación y como la fuente transformadora de nuestra vida mientras estemos en este peregrinaje. Sin embargo, aunque debemos invertir nuestra vida en el conocimiento de la verdad, también es cierto que no debemos pasar por alto ni debemos desestimar a los falsos maestros y a sus doctrinas destructoras. Y es importante que invirtamos algunas reuniones de estas a estudiar sobre este tema, por lo menos por tres razones. Primero, porque también las falsas doctrinas son una amenaza permanente para la iglesia contemporánea, no solamente para la iglesia primitiva, también para la iglesia contemporánea. Segundo, es importante que estudiemos este tema y que invirtamos algún tiempo prudencial en ello, porque nos ayuda a estar alertas ante la sutileza con que el error y los maestros del error pueden entrar en las filas de la iglesia. Y tercero, debemos estudiar este tema porque nos desafía a seguir conociendo la verdad del evangelio a través de las sagradas escrituras. Cuando nos damos cuenta de que estamos rodeados del peligro de la mentira, eso a mí personalmente me desafía a seguir conociendo la verdad. Y creo que a ustedes también. Mi deseo es que a ustedes también los desafíe a seguir conociendo la verdad. Así que a continuación, mis amados hermanos,
Revisemos, según el escrito del apóstol Pedro, cómo es el carácter, de los falsos maestros, el carácter y la enseñanza de los falsos maestros. Eso basado en el segundo capítulo del segundo libro de Pedro. Así que hay más o menos, yo tengo identificado por lo menos 10 puntos que van a describirnos el carácter y la enseñanza de ellos. No vamos a hablar de los 10 hoy, quizá nos vamos a limitar a unos 6 para terminarlo el próximo viernes. Pero empecemos. La primera característica de los falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores es esta. Son astutos. Tenga allí a mano el versículo 1 del capítulo 2. Dice el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y oigan lo que viene, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pongan atención a esto. Pedro dice que ellos introducen en la iglesia herejías dañinas, doctrinas destructoras. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo dice Pedro que lo hacen? Bueno, Pedro dice que lo hacen encubiertamente. ¿Qué significa? Bueno, significa que ellos no van a anunciar, bueno, a continuación vamos a enseñar una falsa doctrina. No hacen eso. Dice Pedro que lo hacen encubiertamente. Presentan la mentira de una manera tan bonita y tan agradable que huele, se escucha y se siente a verdad. ¿Por qué? Porque lo hacen encubiertamente. Quiero que ustedes observen esta imagen que posiblemente van a estarla viendo en los minutos que vamos a estar en este estudio. ¿Qué observan ustedes en esa imagen? Bueno, observan un redil de ovejas. Pero yo estoy seguro que observan algo extraño allí, en esa oveja que parece oveja, pero que no es oveja. Esa imagen es muy ilustrativa. Allí hay una aparente oveja, no es una oveja, más es un lobo que ha entrado encubiertamente en el redil, está en medio de las ovejas y tiene todo un mundo por delante para hacer lo que quiere. Esa imagen describe casi perfectamente el concepto de Pedro en encubiertamente. Los falsos maestros, mire que dice Pablo de los falsos maestros. Porque esto, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 14, porque estos son falsos apóstoles. Y mire qué calificativo tan fuerte. Obreros fraudulentos. Y mire esta frase, que se disfrazan. Esto de que se disfrazan es como el sinónimo de encubiertamente. Ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo da la razón del por qué ocurre esto. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás hace exactamente lo mismo. Satanás no se disfraza con un traje rojo, con dientes puntiagudos, con orejas grandes y con cachos horrendos, ni con cola, ni con... No, hombre, no, Satanás no se disfraza así. Pablo dice, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y ha logrado a engañar millones de millones a través de toda la historia de la humanidad. Así que Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 11 que los falsos maestros siguen las mismas artimañas de Satanás, disfrazarse como ángel de luz, disfrazarse como apóstoles de Cristo. Entonces, Pedro está diciendo que lo hacen encubiertamente, entran en la iglesia, enseñan sus doctrinas, sus mensajes encubiertamente. Ese mensaje parece un mensaje verdadero, ese mensaje parece un mensaje agradable, la gente lo aplaude, la gente lo recibe,
La gente toma decisiones en cuanto a ese mensaje, pero es un mensaje que no viene de Dios, no es verdadero, no tiene su fundamento en la Biblia. Ellos, al entrar encubiertamente, no se presentan como maestros del error, no se presentan como una amenaza contra la iglesia. Los falsos maestros se presentan a sí mismos como pastores, como maestros, como evangelistas, se presentan a sí mismos como apóstoles, como profetas. Pero Pedro, Pablo y los autores del Nuevo Testamento nos están diciendo que no lo son, no lo son, no lo son. Entonces, la primera característica que tiene que ver con el carácter de los falsos maestros es que ellos son astutos, son astutos, ¿ya? Son astutos y entran de manera que no nos damos cuenta. Y si nosotros no estamos bien entrenados en la verdad de la palabra del Señor, vamos a recibirlos como verdaderos enviados de Dios. Y vamos a recibir su mensaje como mensaje de Dios. Pero si estamos instruidos en la verdad de la Biblia, hermanos, iglesia, si estamos instruidos en la verdad de la Biblia, va a ser fácil identificar el error. Porque para identificar el error no es necesario invertir la vida estudiando el error. Basta con conocer la verdad, como los muchachos que trabajan en el banco. Ellos agarran un billete y lo tocan. Y ellos saben si ese billete está malo o está bueno. Pero no crea que ellos pasaron su vida de entrenamiento estudiando billetes falsos. No, ellos invirtieron su vida estudiando o invirtieron tiempo estudiando los verdaderos. Porque si conocen los verdaderos, identifican los falsos. Pero si no conocemos la verdad, cualquier mensaje va a ser bueno. Entonces son astutos, ojo, peligrosos, son astutos. Segundo, son anticristos. Oh, O sea, ellos van a enseñar la vida de Cristo, siempre, enseñar el contenido, y Juan, el apóstol Juan en sus cartas les da este calificativo, anticristos, o sea, ellos son el espíritu del anticristo que ha de venir en un futuro. Son anticristos, se oponen a Cristo, niegan a Cristo. Mire que dice la última parte del versículo 1. Dice, y aún, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Oiga, negarán al Señor, negarán a Cristo, negarán a Cristo. Cuando ellos enseñen acerca de la doctrina de Cristo, lo enseñarán según sus propios pervertidos pensamientos y deseos. No enseñarán la doctrina de Cristo de acuerdo a lo que Cristo mismo reveló de sí mismo y que está en su palabra. Negarán a Cristo. Ojo hermanos, porque esta es una de las características principales de los falsos maestros y de las sectas que se han levantado en nombre del cristianismo a través de toda la historia. Atacan la cristología, atacan a Cristo. Y ojo, que lo atacan encubiertamente, porque le van a decir, no, yo creo en Cristo. Y creemos lo mismo que usted, pero van a haber puntos de la doctrina de Cristo en que ellos van a enseñar el error. Porque ellos no van a decir, no van a venir y decir, no creemos en Cristo, lo sacamos de la Biblia. No, ellos no hacen eso. Ellos dicen, hermano, hermana, creemos en Cristo. Pero vaya y estudie su cristología y se va a dar cuenta que es un error. Yo quiero, a manera de ilustración, llevarlos rápidamente por algunas doctrinas que se enseñó acerca de Cristo en los primeros 3 siglos. Por lo menos unas 3 o 4 doctrinas o movimientos que enseñaron la herejía en cuanto a Cristo. Por ejemplo, tenemos los gnósticos. Los gnósticos fueron un movimiento herético en el tiempo que se escribía, el Nuevo Testamento. Algunos de los escritos atacan esa herejía. ¿Qué creían ellos? Bueno, los gnósticos decían que Cristo era solamente una emanación o una exhalación salida de Dios o como un aliento que salía de Dios.
Creían que Cristo vino solo para eliminar la ignorancia, no vino para nada más, sino para enseñar algo acerca de Dios y sacar a los hombres de la ignorancia. Y el énfasis de ellos lo ponían muy poco en la persona y en la obra de Jesús. No hablaban mucho de eso. Y para ellos la salvación venía por el alto nivel de conocimiento y no por la obra de Cristo en la cruz. Ellos decían, lo más grande que Jesús vino a hacer fue ilustrar al hombre, enseñarle la verdad, sacarlo de la ignorancia. Pero la salvación se obtiene, decían ellos, por el alto nivel de conocimiento. Ese es un ataque a la persona de Cristo. Es un ataque terrible a la persona, a la cristología. Estaba otro movimiento herético llamado los docetas. ¿Qué creían estos? Bueno, afirmaban que el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente una apariencia ilusoria. O sea, no era algo real, era algo ilusorio. Decían que si Cristo era bueno, cosa que ellos sí lo afirmaban, entonces no podía tener un cuerpo material real, porque el cuerpo material real era malo, así que el cuerpo de Cristo tenía que ser ilusorio. El Redentor no era ni hombre real ni Dios absoluto, contradiciendo totalmente lo que la Biblia enseña. Un tercer ejemplo estaba este movimiento herético conocido como el monarquismo o los unitarios. Ellos negaban que Cristo fuera Dios. Negaban que Cristo era Dios, considerándolo solamente como una fuerza, como un poder o como una energía que salía del Dios Jehová, decían ellos. Y un último ejemplo de los movimientos heréticos de la historia, por lo menos estos movimientos existieron en los primeros 3 siglos, surgieron en los primeros 3 siglos de la iglesia. El arrianismo, uno de los más terribles, recibe el nombre de su fundador, Arrio, un hombre muy influyente en el segundo o tercer siglo. Arrio comenzó a enseñar que, aunque Cristo era el creador del universo, él mismo era una criatura de Dios, contrario a la Biblia. Por lo tanto, no era totalmente divino, porque era una criatura. Para Arrio, Cristo no poseía un alma humana, o sea, ni era Dios, ni era hombre, de modo que no era verdadero hombre. Tampoco era verdadero Dios, ya que no poseía ni la esencia ni los atributos que pertenecen a la absoluta deidad. Y este hombre fue tan influyente que esta doctrina se regó. Entonces, estamos hablando de lo que Pedro está diciendo. Negarán al Señor. Pero ¿se da cuenta? Lo hacen encubiertamente. Lo presentan como la verdad. Lo presentan de una manera tan bonita, tan agradable, tan sutil, que la gente dice, esta es la verdad. Aquí nos vamos, aquí nos quedamos. Entonces, conclusión sobre este punto. A través de la historia de la iglesia, la doctrina de Cristo ha sido atacada, ha sido vituperada. Algunos han visto a Cristo como un mero hombre, otros como una especie de ángel o ser superior al hombre. Para algunos, Cristo es Dios desprovisto de todo trazo de humanidad. Es Dios, pero no hombre, mientras que para otros es algo así como mitad Dios, mitad hombre. En vista de todo esto, hermanos, posiblemente al terminar de estudiar la segunda carta de Pedro, iniciemos una serie de estudios basados en la persona de Cristo, porque necesitamos conocer la doctrina bíblica de Jesucristo, en vista de que hay muchos movimientos que no enseñan lo que la Biblia enseña acerca de la persona de Jesucristo. La tercera característica de los falsos maestros son avaros. Avaricia es el deseo desmedido, el deseo descontrolado por la adquisición de bienes materiales. Eso es avaricia. Mire que dice el versículo 3, entonces, acompáñeme usted al versículo 3. Y por avaricia, mire, carácter de los falsos maestros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En esta corta frase, en esta corta oración, Pedro está diciendo tantas cosas. Lo primero que dice es que el carácter de ellos es que son hombres avaros.
son hombres ambiciosos de bienes materiales, ambiciosos de dinero. Lo segundo que nos está diciendo Pedro es que ellos usan a sus ovejas, usan a la membresía, usan a sus congregaciones, usan a su redil como el medio para adquirir dinero, como el medio para adquirir bienes, para adquirir riqueza. Léalo claramente, dice, y por avaricia harán mercadería. ¿Qué es eso? Harán negocio, harán negocio, multiplicarán dinero, se harán ricos, generarán grandes dividendos, no para las personas, sino para ellos mismos. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros. ¿Y cuál va a ser el medio que ellos van a usar para dar ese toque final de sacar dinero y de obtener bienes? Dice, con palabras fingidas. El verbo, la comunicación oral, la expresión oral en los falsos maestros es impecable. Ese es uno de los puntos fuertes de ellos. Sus palabras, la elegancia de sus palabras, la elocuencia de sus palabras, la persuasión que surge de sus palabras, son avaros. Fíjese que Pablo habló de esa misma característica cuando le escribió a Timoteo advirtiéndole acerca de ellos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:5 dijo, Timoteo, ellos son hombres privados de la verdad. No conocen la verdad, son ignorantes de la verdad. Y oiga, toman la piedad como fuente de ganancia. Toman el trabajo en la iglesia. Toman el trabajo de predicar como medio para generar ganancia. Terrible, ¿verdad? Está hablando de los falsos maestros. Más adelante en el versículo 10, Pablo dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Este es un principio universal, tanto dentro como fuera del contexto de los falsos maestros. Es un principio universal, pero aquí viene y lo pone en el contexto de los falsos maestros. Dice, el cual, o sea, el dinero, el cual, codiciando a algunos, y ese algunos tiene nombre, falsos maestros, dice, se extraviaron de la verdad de Dios. Entonces, tres características interesantes: astutos, anticristos, niegan elementos esenciales de la doctrina de Cristo, son avaros, son avaros. Ellos no hacen lo que hacen porque amen al Señor. No están haciendo lo que hacen porque tengan un compromiso con la obra del Señor, porque amen al redil del Señor, porque amen a las ovejas del Señor. Hacen lo que hacen por avaricia. Avaricia. Tercera o cuarta característica. Son sensuales. ¿Qué es sensualidad? Sensualidad son todos aquellos deseos, concupiscencias del corazón estimulados a través de los sentidos en el ser humano. Por ejemplo, el sentido de la vista. A veces nuestros ojos ven algunas cosas, ven algo, y al ver eso estimulan deseos en nuestro corazón. Eso es sensualidad, literalmente eso es sensualidad. Entonces, ¿por qué decimos que los falsos maestros son hombres sensuales? Miremos qué dice el versículo 10 y luego vamos a ver el 13. Dice el 10, y mayormente aquellos falsos maestros que, siguiendo la carne, ¿saben qué significa eso? La carne, tanto Pablo como Pedro lo usan de manera metafórica, no está hablando a ese tejido carnoso, no está hablando del músculo, está hablando en un sentido metafórico. Cuando habla de carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa que está en el corazón nuestro, esa naturaleza adámica, está hablando de esos deseos que no honran al Señor, esos deseos pecaminosos,
esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces dice, siguiendo, oiga, ellos siguen la carne, andan en concupiscencia, o sea, en deseos de la carne, y andan en inmundicias. O sea, cuando decimos que son hombres sensuales, estamos diciendo que son hombres dominados por el deseo de su corazón. Ya. Un verdadero siervo de Dios, como le llamó Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios no anda en la sensualidad de la vida. Un verdadero hombre de Dios anda en el temor de Dios. Un verdadero hombre de Dios anda bajo el deseo y la voluntad de Dios, pero ellos no. Ellos andan bajo su propio deseo. Mire lo que dice Judas. Judas repite esto. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Y no es que solamente haya un mundo de deseos revueltos en su alma, en su corazón. No solamente eso, sino que ellos van y esos deseos abstractos, invisibles, los materializan con el pecado. Terrible. La pregunta es, ¿cómo estos hombres penetran las filas de la iglesia y pretenden dirigir la iglesia, ofreciendo a la iglesia libertad cuando, dice Pedro más adelante, cuando ellos mismos son presa de la sensualidad, del pecado, del deseo de su corazón? Quinto, un calificativo fuerte. Dice Pedro, en pocas palabras, bueno, Pedro dice, ellos están diciendo cosas que no entienden, están diciendo cosas que no saben, no conocen lo que significa, no conocen sus implicaciones. En una palabra, ellos son personas ignorantes, carecen del conocimiento de la verdad. Leamos la segunda parte del versículo 10. Dice, permítame ubicarme en Pedro. Sí, dice la segunda parte del versículo 10. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, oiga, aquí viene, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Yo les explicaba así rapiditamente el viernes qué es lo que ellos hacían. Ellos eran personas que no tenían escrúpulos en maldecir a las fuerzas espirituales de maldad, o sea, a Satanás y a sus ángeles caídos. No tenían escrúpulos en maldecir, en insultarlos, en burlarse de ellos, en desafiarlos. Eran hombres tan atrevidos, por eso dice allí, atrevidos, que hacían estas cosas prepotentemente contra Satanás y sus fuerzas de maldad. Lo hacían. Mire qué dice. Bueno, ya vamos a llegar allí. Judas dice algo parecido. Lo leíamos el viernes. Pero algo que quiero recordarle, hermanos, es que no existe ninguna parte en la Escritura, no existe ninguna porción de la Biblia donde se nos exhorte a los creyentes a atacar a Satanás y a sus espíritus. No, no. Ninguna parte de la Biblia va a exhortarnos ni va a darnos el visto bueno para que nosotros ataquemos, desafiemos, insultemos, maldigamos, desafiemos a Satanás. No lo hay. ¿Sabe qué es lo más que la Biblia dice acerca de nuestra reacción ante el enemigo? Dice una porción en la Escritura que Satanás anda como león rugiente. Al final, el domingo con el hermano Joel estudiábamos eso. El capítulo 5 de Primera Pedro. Satanás anda como un león rugiente buscando
a quien devorar. Y el siguiente versículo dice, al cual resistid firme en la fe. Resistir. Usted sabe que hay una diferencia grande entre atacar y resistir. Atacar es una acción bélica, una acción agresiva. No se nos pide hacer eso contra Satanás. Lo que la Biblia nos pide es resistir, tomar la armadura de Dios y hacer frente al día malo, al día del ataque de Satanás. Resistir en el nombre del Señor, pero no maldecir, no atacar, no burlarnos, no desafiar. Y Pedro dice, estos son ignorantes. Estos carecen de la verdad. Ellos no saben que están, miren, aquí en mi pueblo usan una frase que dice, este está chuceando al macho con vara corta. O está puyando a la bestia salvaje, a la bestia de carga con vara corta. ¿Y sabe cuál es el riesgo de puyar a una bestia salvaje con vara corta? Es que con facilidad lo ataca a usted y lo destruye. Es un refrán por aquí. Atacar al macho con vara corta. Es exactamente lo que hacen los falsos apóstoles, los falsos maestros cuando dicen semejante cosas contra Satanás. Mire qué dice Pablo acerca de la ignorancia de ellos. Dice, ellos se apartaron a vana palabrería. Empezaron a hablar, porque son expertos en hablar. Es una de las características sobresalientes. Hablan y son muy buenos. Su mensaje es atractivo, es bonito. Mucha gente lo recibe, lo cree, lo sigue. Dice Pablo, es vana palabrería. Y queriendo hacerse doctores de la ley, oiga, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dicen tanto que ni entienden lo que ellos mismos dicen. Terrible, ¿verdad? Vayamos entonces a la última característica. A la última por este día, por esta mañana. Son seres humanos corrompidos. Corrompido literalmente significa en proceso de putrefacción, en proceso de descomposición, de pudredumbre, ¿ya? O corrompidos, literalmente significa eso. Mire que dice la primera parte del versículo 14. Dice, ellos tienen los ojos llenos de adulterio. Leamos cómo son estos pastores, estos apóstoles, estos maestros, estos ministros. Mire, 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Quedémonos allí, con esa frase. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Póngale atención a dos palabras aquí, llenos y no se sacian. Llenos, ¿qué significa? Están invadidos por la lujuria. Por cierto, el proverbio que leíamos tenía un segmento contra el adulterio, lo terrible que es el adulterio. Y estos están saturados, dice Pedro, están llenos a rebosar, ya no hay vacío, ya no hay espacio, están llenos a rebosar de adulterio, de inmoralidad. Pero están enseñando en la iglesia. La otra frase dice, no se sacian de pecar. Mire qué paradójico, están llenos, pero no se sacian. Claro, porque por muy lleno que esté el ser humano del pecado, el pecado jamás va a saciar las profundas necesidades que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Jamás. Lo único que puede satisfacer las profundas necesidades en el corazón del ser humano es Jesucristo, su verdad, su evangelio, la vida abundante, plena que Él prometió. Pero ellos están llenos, sin embargo, no se sacian. Y al no saciarse, entonces, van día tras día en pecado tras pecado. Pero ojo, quiero recordarle algo. No olviden esta cara que está aquí en este círculo rojo.
ellos no son demasiado obvios. Ellos se disfrazan, ellos son astutos. Ellos se presentan como, tienen apariencia de piedad, dice Pablo, tienen apariencia de piedad, pero con sus actos, allá en lo secreto, allá donde no los ven, dice Pablo, niegan la piedad. Tienen la apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la piedad. Así son ellos. Entonces, hermanos, nos quedamos aquí. El viernes estudiamos 4 características más de su carácter y su enseñanza. Hoy hemos visto que son astutos, que son anticristos, que son avaros, que son sensuales, que son ignorantes, que son corrompidos. Terrible. El Señor no va a obrar por medio de ellos. Ninguna iglesia va a edificarse a través de ellos. Más bien su enseñanza y su vida va a ser destructora para la iglesia del Señor. Y aquí vienen 3 conclusiones sencillas. La clave para estar a salvo de los falsos maestros no es dedicarnos toda una vida a conocer el error que ellos propagan. La clave está en que sigamos conociendo la verdad que Dios nos ha dado. Amados hermanos, hermanas, vuelvo a repetir. Lea su Biblia. Hágalo diariamente. Pida al Señor antes de abrir esas páginas: Señor, enséñame tu verdad. Abre los ojos de mi entendimiento, de mi corazón, para ver tu verdad y entenderla. Quiero conocerla. Número 1. Número 2, congréguese, congréguese. Porque cuando nos congregamos tenemos la oportunidad de exponernos a la predicación, de exponernos a la palabra del Señor. La clave es esa. Segundo, la clave para estar a salvo de los falsos maestros no es dedicarnos a profundizar en el conocimiento del carácter de ellos. La clave está en que sigamos profundizando en el conocimiento de la persona, de la obra y del mensaje de Cristo. Por eso, al terminar 2 Pedro, vamos a tomar algunos estudios bíblicos acerca de la persona de Cristo, su obra, su mensaje. Y por último, lo que decíamos el viernes al terminar, de esa misma manera terminamos hoy. Por esta razón Pedro dijo: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, todo lo que hemos estado estudiando, viernes y hoy domingo, sabiéndolo de antemano, guardaos, subraya ahí en su Biblia esa palabra, guardaos. Esa es una palabra central en la segunda carta de Pedro. Guardaos, estén alertas, estén vigilantes, cuídense, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Lo que Pedro y los autores bíblicos quieren evitar a toda costa es que caigamos de nuestra firmeza en Cristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria y la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, gracias, damos a